Entramos en nuestros pasajes de la historia y en esta ocasión se los vamos a dedicar a la participación japonesa en la Segunda Guerra Mundial. Una participación delicada, una participación tremenda, también con su particular guerra relámpago, esa ocupación de China en 1937, con millones de muertos. Porque bien es cierto que el peso principal de la contienda mundial, de esa Segunda Guerra Mundial, pues se libró en Europa. Esos más de 40 millones de muertos europeos todavía siguen dando un mal sabor de boca. Pero hubo otros 16 millones de muertos y estaban ubicados en los territorios del Índico y del Pacífico. Vamos a hablar de esa guerra del Pacífico, vamos a hablar un poquito de ella. Los japoneses, ese gran imperio del sol naciente que se quería extender por toda Asia y que se vieron frenados por la actuación de los norteamericanos. Y todo por un mal día, el día de la infamia. Ocurrió el 7 de diciembre de 1941, el lugar Pearl Harbor. Japón, el imperio del sol naciente. Una entidad milenaria, dicen que protegida por los mismísimos dioses. Incluso cuando los mongoles quisieron invadir el archipiélago, el viento divino, el kamikaze, les libró de aquella invasión. Los japoneses estaban y se sentían orgullosos. Se recobraba el espíritu samurái. El bushido se estudiaba en todas las escuelas militares, las altas escuelas militares. El afán expansionista se concretó en 1937. China recibió el ímpetu nipón. Chiang Kai-shek se vio sometido a una rigurosísima prueba. Fijaos en los datos sobre las pérdidas humanas en esta contienda. De los casi 16 millones de muertos que hubo en el Pacífico, en Oriente, en Asia, pues prácticamente todos van a caer en el bando chino. 10 millones de muertos civiles, 10 millones de muertos civiles. 3 millones y medio de soldados chinos fallecidos en esta contienda. Por tanto, 13 millones y medio de personas murieron y eran chinas. Pero el 7 de diciembre el conflicto se generalizó. Los japoneses atacaron Pearl Harbor. El gran estratega japonés, el general Yamamoto, había previsto una guerra corta, una guerra relámpago, donde prevalecieran los intereses y la fuerza de Japón. Pero Yamamoto sabía, era consciente, que su país dependía en exceso de las materias primas. No tenían petróleo, no tenían materias primas con las que abastecer el archipiélago y una población cada vez más en aumento. Yamamoto hizo una previsión. Mantener un ritmo bélico como el que Japón puede mantener tan solo nos ocupará 18 meses. Más allá de ese tiempo, será toda una tragedia para el pueblo japonés. Razón no le iba a faltar. Japón se involucró en un conflicto que le mantendría sumamente ocupado durante más de 3 años. Fue demasiado para las expectativas japonesas. Esas 2 oleadas fatídicas de aviones surgidas de los más potentes portaaviones japoneses en Pearl Harbor dieron una buena medida de lo que podía ser la máquina bélica japonesa. 2 oleadas de aviones que machacaron literalmente Pearl Harbor. Un gran acorazado quedó hundido para siempre, el Arizona. Otros 4 quedaron seriamente tocados, muy dañados. Posteriormente serían reparados y uno de ellos acabaría la guerra nada más y nada menos que en la bahía de Tokio. Me refiero al Missouri. Pero tras el desastre de Pearl Harbor, tras los casi 3.000 muertos sufridos por los norteamericanos en Pearl Harbor, estos se rehicieron rápidamente. Lo mejor de la flota no estaba casualmente en Pearl Harbor, los portaaviones estaban fuera. Y Estados Unidos sí que tenía un potencial bélico enorme. La industria estaba a su favor. La población estaba a su favor. Solo era cuestión de tiempo. Devolverían el golpe sufrido en Pearl Harbor. Y así, en el año 1942, se sucedieron las batallas, unas batallas extrañas, donde se tomaban las islas una a una. El general MacArthur había tenido que salir de Filipinas
y desde sus posiciones más a la defensiva, más en la retaguardia, planeaba volveré. Eso es lo que dijo MacArthur cuando salió de Filipinas. En efecto, todo se estaba preparando para ello. Y así, un rosario inmenso de batallas. Las Aleutianas, Guadalcanal, Nueva Guinea, las Islas Gilbert, las Marshall, las Marianas, las Salomón. Todas iban cayendo. Batallas cruciales, como la decisiva batalla de Midway. Una aplastante victoria para los norteamericanos. Un empate en la batalla de Mar del Coral. Sangrías, auténticas sangrías humanas. Pero no solo combatían los norteamericanos, también los australianos, los neozelandeses, los británicos ponían su parte en la balanza. La humillación de Singapur había sido demasiado para los británicos. Estos combatían a los japoneses desde las junglas de Birmania. Allí se debatía el futuro de Asia. El soldado japonés era muy fiero, además estaba fanatizado, muy convencido de lo que estaba haciendo, de su misión en el mundo, de su misión en esa guerra. Los famosos ataques Banzai, ataques alocados que casi siempre acababan con victoria para los japoneses. Pero aquella guerra relámpagos se fue convirtiendo en una guerra defensiva para los nipones. Las islas fueron cayendo y, sobre todo, la enorme marina imperial japonesa fue cayendo. Fijaos en los datos. Los japoneses lo perdieron todo, absolutamente todo en el mar. Perdieron 16 portaaviones a lo largo de la contienda. 9 de ellos inmensos, pesados, 9 de ellos, otros 7 ligeros de escolta. Perdieron sus 11 grandes acorazados, entre ellos el Yamato, perdido el 7 de abril del año 1945 cerca de Okinawa. El Yamato era un inmenso buque de 70.000 toneladas, excelentemente artillado. Pero en aquella jornada del 7 de abril de 1945 apenas tenía combustible para llegar a la isla de Okinawa. Se perdieron 39 cruceros, de más o menos calibre, pero 39 cruceros. Una inmensidad de destructores, barcos de diverso tonelaje. En definitiva, toda la Marina Imperial japonesa se fue perdiendo a lo largo de la guerra. Únicamente pudo aguantar hasta el final el arma submarina. Conocido es el caso del I-58, el submarino japonés I-58, que tiene el dudoso honor de haber efectuado el último torpedero de un barco de gran calado, como fue el Indianapolis. Fue el último gran barco hundido en esa contienda. Pero las pérdidas eran terribles. Los norteamericanos lo habían hecho muy bien. Habían atenazado al gigante nipón. En el año 44 casi todo estaba perdido. Después del tiro al pato de las Marianas, había llegado el Golfo de Leyte, la primera actuación de los kamikaze japoneses, aquellos auténticos pilotos suicidas que lanzaban sus aparatos de forma vertiginosa contra los barcos. Estos barcos les sufrieron en el tramo final de la Segunda Guerra Mundial. Los kamikaze se estrellaban. En principio se utilizaban los Mitsubishi Zero. Luego incluso se había pensado en diseñar un avión con 3 pequeños motores a reacción llamado Flor de Loto, que prácticamente no llegó a entrar en combate. Pero ver aparecer a los kamikaze en el firmamento, en el cielo, era motivo de terror para los marinos norteamericanos. Muchos barcos fueron hundidos por los kamikaze. Por ejemplo, en la batalla de Okinawa se emplearon más de 1.900 pilotos kamikaze. Consiguieron hundir 36 buques y dañar 368. Es decir, los kamikaze hicieron blanco en 400 barcos. Las bajas eran tremendas, pero sobre todo para el lado japonés. A lo largo de toda la Segunda Guerra Mundial, el ejército japonés perdió más de 1.700.000 hombres, 1.700.000 soldados. A estos hay que añadir 360.000 civiles, incluidos los muertos por las 2 bombas atómicas. El pueblo japonés, en consecuencia, perdió 2.100.000 almas. En cuanto a las bajas norteamericanas en el Pacífico, unas 50.000. Los británicos perdieron unos 40.000 hombres, los australianos 30.000, los neozelandeses 10.000 y los soviéticos en el momento final unos 8.000, en la ofensiva de Manchuria. Más o menos una proporción de 10 a 1 las pérdidas japonesas comparadas con las aliadas.
El dato es revelador. Por si fuera poco, los japoneses no veían concretadas sus propuestas de paz, no querían firmar una paz deshonrosa para su pueblo. Los aliados lo que proponían era una paz a ultranza, rendición sin condiciones. Esto llevó a los gobernantes japoneses, su emperador Hirohito a la cabeza, a luchar hasta el final, a defenderse de forma fanática. En consecuencia, se atrincheraron en sus últimos reductos, sus últimas islas. Entran en escena las superfortalezas, los B-29, los inmensos aviones norteamericanos. Tienen la misión de bombardear la isla, quieren bombardear Japón, quieren bombardear las entrañas, el corazón de Japón. Pero tienen establecidas sus bases en las Marianas. Eso supone que no pueden ir con escolta de los cazas hasta la isla, no pueden llegar hasta Tokio con escolta de los cazas. Necesitan una base más cercana a Japón. Esa base se encontraba en Iwo Jima. A finales del año 1944 se trazan los planes. Hay que tomar Iwo Jima, y por si fuera poco, aparte de utilizar los dos aeródromos que se sitúan en la isla, en la diminuta isla de apenas 13 kilómetros cuadrados, es un territorio ancestral japonés. Es una posesión japonesa de preguerra. Supondrá un golpe moral para los japoneses. Los B-29 esperaban en las Marianas. Y la cuarta y quinta división de infantería norteamericanas esperaban en los buques de desembarco. La isla era difícil, muy complicada. Era una isla pequeña, como os digo, de unos 13 kilómetros cuadrados, con una longitud de apenas 8 y defendida por 21.000 soldados de élite. 21.000 japoneses que habían preparado toda una suerte de defensas, de búnker, de pasos subterráneos que les protegían de cualquier bombardeo. Desde finales de 1944, la isla es sometida a una presión terrible. Es bombardeada rigurosamente. Pero las bombas no hacen mella en las defensas niponas. Los defensores de Iwo Jima están dispuestos a continuar hasta el final, a luchar y morir hasta el último minuto. Los 21.000 japoneses se preparan para una defensa heroica. Las defensas artilleras niponas provocan el abatimiento de algunos cazas, de algunos bombardeos. Todo se resuelve. Iwo Jima debe ser tomada en la lucha cuerpo a cuerpo. Los norteamericanos habían aprendido algunas lecciones, por ejemplo en Tarawa, en unos islotes pequeñísimos, donde los japoneses se habían afianzado y habían resistido hasta el final. Fijaos que en Tarawa, por ejemplo, habían muerto 5.500 japoneses. Bueno, pues frente a estos, 3.500 muertos por parte estadounidense. Luchaban hasta el último hombre, eran fanáticos, se aferraban a sus creencias Bushido. Los 21.000 japoneses esperaban el desembarco. El 16 de febrero se ordena un bombardeo desde los buques que están cercando Iwo Jima. La isla es barrida por completo. Pero los japoneses aguardan en sus defensas subterráneas. Finalmente, el 17 de febrero de 1945, los norteamericanos ponen pie en tierra, desembarcan en Iwo Jima. La lucha es cruel, atroz. Los japoneses defienden la isla metro a metro. No quieren ceder ni un solo palmo de territorio. Los norteamericanos están teniendo muchas bajas, pero no pierden la confianza en arrebatar Iwo Jima a los japoneses. La isla es dominada por un monte, el monte Suribachi. El Suribachi es una especie de volcancito que se sitúa en el sur de la isla. Es el objetivo para los marines. Marines e infantes de marina quieren acercarse a esa posición. Supone un emblema, supone un símbolo para la resistencia de Iwo Jima. Durante días, los combates se suceden, muertos a un lado y a otro. Los japoneses están llevando la peor parte.
Los norteamericanos optan por el lanzallamas para sacar de sus trincheras, para sacar de sus guaridas a los japoneses. Estos son literalmente quemados en sus estancias. Pero siguen resistiendo. Finalmente, el 23 de febrero, un grupo de marines logra subir a la cima del monte Suribachi. Y allí se va a producir una de las escenas más famosas, una de las fotografías más famosas de toda la Segunda Guerra Mundial. Me refiero a la de los soldados norteamericanos izando la bandera en lo alto del monte Suribachi. Esta fotografía pasará a la historia. Pero los japoneses siguen resistiendo. Se plantea una última ofensiva. Se acercan al norte de la isla. Allí aguantan los últimos reductos de nipones. ¿Cómo es posible que en una pequeña franja de territorio de apenas 13 kilómetros cuadrados se hayan acantonado 21.000 japoneses y estén aguantando de esa manera tan fanática? ¿Qué comen? ¿Qué gasolina tienen estos nipones? Los B-29, mientras tanto, a la espera, a la expectativa. Diversas escuadrillas de P-51 dicen que el mejor avión de la Segunda Guerra Mundial, también esperando. Necesitaban esos aeródromos, había que tomar esos aeródromos. Se va acercando el momento final. Los combates se muestran más virulentos que nunca. Ya apenas quedan japoneses para defender la isla. En marzo se ordena un asalto final contra las últimas posiciones, los últimos reductos nipones. A los japoneses les caen bombas por todos los sitios, les ametrallan, les queman, pero siguen resistiendo. El 26 de marzo de 1945, más de un mes después de haberse iniciado los combates, cesa cualquier resistencia en Iwo Jima. El resultado es aterrador. De los más de 21.000 defensores japoneses, tan solo son capturados, hechos prisioneros y heridos 1.083. 20.000 han muerto. 20.000 hombres han muerto, y con ellos su jefe que se ha practicado los antiguos rituales de suicidio. Se ha practicado el seppuku, el harakiri, y ha muerto con sus hombres. Tan solo 1.083 supervivientes. En el bando norteamericano, 6.823 muertos. Más de 18.000 heridos. En total, 25.000 bajas habían sufrido los americanos. Pero Iwo Jima ya era norteamericana. Los aeródromos son utilizados por los P-51, que por fin pueden escoltar a los B-29. B-29 y P-51 llegan a Japón y bombardean Tokio. Por fin se están quitando cualquier tipo de oposición en su tarea de invadir Japón. Es el propósito final. Pero quedaba todavía un bocado muy apetecible. Quedaba lo que se podía considerar como un portaaviones estático de los japoneses: la isla de Okinawa. Okinawa no es que fuera muy grande, pues unos 1.470 kilómetros cuadrados, más o menos lo que viene a ser la extensión de la isla de Gran Canaria. Pero imaginad la situación: esa isla de Gran Canaria cubierta por 120.000 hombres del 32º Ejército japonés. 120.000 hombres acantonados en poco menos de 1.500 kilómetros cuadrados. Y con la misma determinación que los que habían muerto en Iwo Jima. Se iba a convertir Okinawa en la batalla terrestre más grande jamás librada en el Pacífico. Los norteamericanos y sus aliados británicos se prepararon concienzudamente para librar esa batalla. Nos acercamos al 1 de mayo de 1945. Está a punto de iniciarse el segundo movimiento en Okinawa. Los desembarcos ya se habían producido un mes antes y las batallas habían sido terribles. Fue una batalla que en realidad duró unos 82 días, aunque al final se prolongó hasta más o menos al 2 de julio de 1945, pero duró unos 82 días. En principio habían puesto pie en tierra en ese mes de abril y habían encontrado poca oposición, pero a medida que iban adentrándose en la isla, los defensores japoneses aparecieron. ¿Y aparecieron de qué modo? Se habían parapetado tras cualquier montículo, tras cualquier serranía, tras cualquier agujero.
casi 120.000 japoneses disparando, repeliendo fuego, con artillería, todo lo que tenían. Y por si fuera poco, recibieron apoyo desde Japón. Se sabía que esa era la última gran batalla. Los japoneses utilizaron todo lo que tenían. La batalla más terrible librada en el Pacífico. Los japoneses en la batalla de Okinawa, para que os hagáis una idea, perdieron del orden de 7.800 aviones. 7.800, eso es decir, prácticamente todo lo que quedaba en Japón. Utilizaron todo y lo perdieron todo. Frente a esto, los norteamericanos perdieron casi 800 aparatos. Los kamikaze se lanzaron con total virulencia sobre los buques norteamericanos. Hundieron 36, dañaron 368. En Okinawa, al final, se emplearon unos 300.000 hombres, unos 300.000 norteamericanos y británicos. 183.000 sobre el campo de batalla. Fue algo tremendo. Los japoneses intentaron enviar su última gran escuadra de combate naval. El Yamato, el gran acorazado, el acorazado más grande de la Segunda Guerra Mundial, con un crucero ligero de apoyo y 8 destructores, pero solo llevaban petróleo, solo llevaban combustible para el viaje de ida. La misión era muy clara. Se tendrían que suicidar. Incluso había una misión, había un plan previsto para que el Yamato y sus buques de escolta vararan en las playas de Okinawa y desde allí lanzaran todo lo que tuvieran contra los norteamericanos hasta hundirse. Era una misión suicida, era la misión final. Desgraciadamente para ellos, el 7 de abril fueron interceptados, el Yamato hundido, con 7 grandes impactos, el crucero también y otros 4 destructores. Todo se perdía para Japón. Pero mientras tanto, volvamos a ese mayo que os decía. Los japoneses están teniendo grandes pérdidas. No tienen casi ya ningún apoyo por parte de la gran isla japonesa. Okinawa está a unos 560 kilómetros de Japón. Pero aún así, su jefe, Ushihaya, consigue reunir tropas y lanzar una ofensiva. Los japoneses se lanzan a una ofensiva suicida sobre los norteamericanos. Sufren enormes pérdidas. Combates llenos de absoluta violencia. El pavor recorre las filas de unos y otros. Los muertos se pueden contar por miles. La población civil también sufre las consecuencias. En la batalla de Okinawa mueren 26.000 civiles japoneses. 26.000 civiles que vivían en la isla. Poco a poco todo va terminando. Tenemos al general Woodford, que es el general que operaba en Okinawa, que también murió en el combate, murió el 18 de junio por una circunstancia extraña, y es que una bomba cayó cerca, cayó en un banco de coral, de ahí salió una astilla de coral y se impactó contra él, se estrelló contra su pecho, se clavó en él, y Woodford murió allí mismo. El 22 de junio de 1945 cesa oficialmente la batalla de Okinawa. De los 120.000 soldados japoneses, tan solo quedan vivos 10.000. 110.000 muertos, 110.000 soldados japoneses muertos. En combate, o como ocurrió en muchas ocasiones, suicidados. Preferían suicidarse antes que caer prisioneros en manos de los norteamericanos. A esos 110.000 soldados japoneses muertos hay que sumar los 26.000 civiles. En cuanto a los norteamericanos, las pérdidas se cifran en 12.500 muertos y unos 32.000 heridos. De los 12.500 muertos, hay que contar con casi 5.000 que murieron en los buques. Esos casi 5.000 fueron víctimas de los kamikaze. Imágenes dantescas las que se vivieron en algunos buques norteamericanos. Barcos que se iban a pique con 800 hombres dentro. Fue algo atroz, realmente atroz. Pero Okinawa se había tomado. Quedaron algunas bolsas de resistencia que aguantaron hasta el 2 de julio de 1945. La guerra estaba a punto de terminar. Japón estaba desesperado, pero decidido a luchar hasta el final.
La previsión de los norteamericanos era la de tener más de 500.000 de muertos en la invasión, en el asalto a la isla japonesa. Pero un arma mortífera ya se había gestado en los campos de pruebas norteamericanos: las bombas atómicas. Japón quería resistir, pero ni siquiera se imaginaba, ni siquiera sospechaba lo que estaba a punto de caerle. 6 de agosto de 1945. Un B-29 llamado Enola Gay, pilotado por el coronel Paul Tibbets, sobrevuela Hiroshima. Una ciudad tranquila, pacífica, que no puede intuir que una sola bomba le va a hacer entrar en la desgracia, en la historia de la infamia mundial. Ese 6 de agosto cae la bomba atómica sobre Hiroshima. 70.000 personas mueren inmediatamente. Otras tantas quedan heridas para siempre, víctimas de la radiación. Pero Japón no se rinde. 9 de agosto de 1945, sobre la ciudad de Nagasaki. Nuevamente, un B-29 arroja la bomba atómica. 35.000 muertos, el doble de heridos. Japón pide la paz. Japón se rinde. Ese mismo día los soviéticos invaden Manchuria, atacan Manchuria. Será la última gran ofensiva de la Segunda Guerra Mundial. 80.000 japoneses mueren, otros 600.000 son hechos prisioneros. 8.000 soviéticos también lo han hecho. También han muerto en esa última batalla de la Segunda Guerra Mundial. El 15 de agosto de 1945, millones de japoneses estupefactos escuchan por primera vez la voz de su emperador Hirohito. Les anima a la rendición, les anima a seguir sus órdenes. Muchos japoneses no lo pueden soportar y se practican el harakiri, se suicidan. El 2-3 de septiembre de 1945, a bordo del Missouri, aquel barco reflotado de la bahía de Pearl Harbor, Japón firma la paz, de forma y manera incondicional. Termina, 6 años después, la Segunda Guerra Mundial. La historia del horror, la historia del género humano, la guerra más tremenda y cruel, la guerra más atroz, si se puede calificar a una guerra con cierta benevolencia, pero esta no lo tenía desde luego, la guerra más atroz que vio el género humano, con casi 60 millones de muertos en cualquier parte del mundo. 60 millones de muertos. Ojalá que nuestras generaciones no tengan que vivir algo parecido a lo que se vivió en aquella etapa de 1939-1945. Y los japoneses como principales protagonistas de aquellos escenarios bélicos. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero.